Buenos días. Aceptando la invitación del profesor Cícero Cunio Becerra a reflexionar un poco en esta situación en que vivimos, voy a hablar sobre Proclo y más particularmente acerca del comentario a la Alcibíades primero de Platón. El pensamiento de Proclo es un pensamiento complejo, sistemático y bien alambicado en algunos puntos y problemas. Lo que nos interesa por el momento es centrarnos en los comentarios. El comentario a la Alcibíades es una de las obras difíciles de ubicar cronológicamente dentro de la gran producción que tiene Proclo. Casi todas las obras son difíciles de ubicar cronológicamente. Sin embargo, gracias a la biografía llevada a cabo por su discípulo Marinos de Neápolis, podemos algo saber puntualmente sobre el comentario al Timeo y algo de la teología platónica. Comparto la perspectiva de Alain Segón en su introducción a la edición francesa del comentario al Alcibíades, de que esta obra puede ser ubicada casi al final de la producción textual de Proclo. Digamos que los comentarios en la filosofía neoplatónica son una manera relevante de hacer filosofía. Con otras palabras, podemos decir que para los neoplatónicos, comentar es filosofar y filosofar es comentar. De ahí que la exégesis a los diálogos de Platón tiene mucha importancia. Ahora bien, esta exégesis, especialmente en el pensamiento de Proclo, es una exégesis mistagógica. Toda la filosofía procleana es una mistagogia. Recordemos aquí el célebre título de uno de los libros de Jean Trouillard, La mistagogia de Proclo. Es decir, el pensamiento procleano es una iniciación en los misterios o una conducción hacia el misterio de la verdad de Platón o el misterio de la verdad manifestada en Platón. Por eso es que hay una concepción que podríamos llamar religiosa o teológica de la verdad, tal como aparece, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro 1 de la teología platónica. Es decir, la verdad ya está, digamos, manifestada o revelada y hay que recuperarla. En el caso del comentario al Alcibíades, ¿de qué se trata o con qué nos encontramos? Dentro del currículum de estudios de la filosofía neoplatónica, el Alcibíades ocupa el primer lugar. Es algo que ya habían marcado los platónicos medios, como Albino, por ejemplo, en el Didascalicós, y luego es retomada por Jámblico, a quien se responsabiliza, en el buen sentido de la palabra, de ordenar los diálogos platónicos como un estudio preparatorio. Este comienzo a la filosofía de Platón comienza, valga la redundancia, con el Alcibíades. Proclo recuerda eso en las primeras páginas del comentario al Alcibíades. Sin embargo, esta obra, en el pensamiento de Proclo, parece en realidad ser una obra más madura. Y cuando digo más madura, me refiero a que es una obra dirigida no a principiantes, es decir, aquellos que comienzan recién en la filosofía, perdón, sino a un grupo ya avanzado de estudiantes de filosofía o, como señalan algunos intérpretes, a futuros diádocos, es decir, a futuros sucesores de la dirección de la Academia Platónica. Eso es bastante relevante para entender el tenor del comentario, porque alrededor de las 30 primeras páginas
son como una especie de clave hermenéutica para entender la filosofía neoplatónica. Hay además algunas relaciones intertextuales muy interesantes para desentrañar, porque Proclo parece hacer alusión en ellas a algunas reflexiones llevadas a cabo ya en los elementos de teología, así como también en el comentario al Parménides y la teología platónica. En ese sentido, sí, la presentación de la metafísica neoplatónica es llevada a cabo de una manera muy interesante y bien estructurada. Proclo comienza el comentario a la Alcibíades señalando precisamente ya algunas interpretaciones dadas acerca de este diálogo y de los diálogos de Platón. Discrepa respecto a algunas interpretaciones y afirma ubicarse en la línea interpretativa de Jámblico, aunque se separa un poco de ella. El objetivo que señala de el comentario al Alcibíades, o el escopos, como se dice muy bien, el propósito, el fin, consiste en el conocimiento de sí. Ahora bien, respecto de este conocimiento de sí, Proclo se toma el trabajo de distinguirlo muy bien del cuidado de sí. Es decir, conocerse a sí mismo no es lo mismo que cuidarse a sí mismo. Para Proclo no es posible lograr el cuidado de sí si anteriormente no hay un conocimiento de sí. Ahora bien, ¿qué significa este conocimiento de sí? Hay una advertencia de Proclo muy interesante cuando dice que nosotros y todos los demás hombres estamos sometidos a las mismas pasiones que el hijo de Clinias, es decir, Alcibíades. Esta alusión de nosotros y todos los demás hombres hace pensar precisamente en que este comentario está dirigido a un círculo cerrado o a un círculo, como he dicho anteriormente, de futuros diádocos en la Academia de Platón. La mención de estar sometido a las mismas pasiones que el hijo de Clinias lleva ya a plantear que se hace necesario la purificación del alma para poder conocernos a nosotros mismos. Esa purificación del alma, Proclo comienza marcándola a partir de que el alma está sometida al mundo de la generación o al ámbito del devenir. Fruto de la caída del alma en el ámbito de la generación, ella adolece de un verdadero conocimiento y tiene una doble ignorancia, una falta de conocimiento, y la vida en el cuerpo la pone en un estado de somnolencia o en una vida aletargada. De ahí que se hace necesario despertar al alma para un verdadero conocimiento. Ese despertar al alma para un verdadero conocimiento se lleva a cabo en el diálogo, según la interpretación de Proclo, por Sócrates, que cumple la función de un buen daimon y otras veces de un dios. En el caso de la pedagogía neoplatónica, el maestro cumple la función del daimon para exhortar a sus oyentes a despertar al verdadero conocimiento. La alusión a la vida en el cuerpo y a la vida pasional como un sueño tiene efectivamente ciertos ecos plotinianos. Si recordamos especialmente el Tratado 8 de la Eneada 4, donde Plotino muestra muy bien cómo hace ese trabajo de purificación para despertarse a la vida del intelecto. En el caso de Proclo, señala muy bien el Licio que el bien del alma es el intelecto.
Y aunque el intelecto tiene su perfección en la eternidad, mientras el alma la tiene en el tiempo, una tesis que él sostiene en los elementos de teología en la proposición 191, señala muy bien el hecho de que el alma, para poder obtener su perfección, debe hacer no solamente una purificación, sino también una conversión hacia sí misma. La vida en el cuerpo, la vida de las pasiones, la vida en el devenir, la aleja de sí misma y hace que ella sufra de una falta de conocimiento de sí misma. Por tanto, conocerse a sí misma implica que el alma debe convertirse a sí misma. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta conversión? Hay unas páginas muy interesantes donde Proclo señala que hay tres tipos de conversión: hacia lo inferior, hacia lo superior y hacia uno mismo. La conversión hacia lo inferior implica precisamente la pérdida de las alas, dice muy bien, haciendo alusión al célebre mito de Platón en el Fedro, de la caída de las almas. Digamos aquí que el mito del Fedro o el Fedro tiene muchísima importancia en la concepción neoplatónica del alma.